Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este domingo, el último de enero de 2020, y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en estos próximos minutos los principales asuntos en la actualidad eclesial de estas jornadas. Son los minutos de radio que nos van a llevar una vez más hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo, pero antes y para iniciar esta edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Enrique Gómez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, nuestro adelanto en algunos titulares. Hoy se celebra el primer domingo de la Palabra de Dios, una jornada para la reflexión y divulgación de la Sagrada Escritura tras la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. También en este último domingo de enero se celebra la Jornada de la Infancia Misionera que ayuda cada año a más de 4 millones de niños en los países de misión. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes en el Foro Mundial de Davos en el que pide situar a la persona en el centro de la política. Los obispos del sur de España ponen en marcha una fundación de la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía. Presentación en Madrid de la sección del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. Y la Conferencia Española de Religiosos crea los premios Carisma para reconocer la promoción de la vida religiosa. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Hoy, en el tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco en su carta apostólica Aperuit Illis del pasado mes de septiembre. Una celebración que con toda intención se ha colocado en un periodo en el que la Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, así como la jornada de diálogo entre judíos y católicos. Es una jornada dedicada a la celebración, reflexión y divulgación de la Sagrada Escritura, que ha sido siempre un puente de diálogo y de contacto entre las distintas confesiones cristianas y también con otras religiones. Y es también una invitación a profundizar en el conocimiento del texto sagrado, como ha recordado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Apoyo de corazón todas las iniciativas parroquiales y de movimientos que promueven una profunda lectura en grupo de la Palabra de Dios. Quiero agradecer la labor de varias editoriales que elaboran materiales que ayudan a los creyentes a una mejor comprensión del texto sagrado. La lectura atenta, constante y meditada de la Biblia ha ido guiando la relación con Dios de generaciones de creyentes. El diálogo con Dios se lleva a cabo de manera fecunda cuando la escucha de la Biblia es perseverante y consciente. Es bueno que leamos el texto sagrado como voz de Dios en nosotros, ahora y aquí, en nuestro presente y para nuestro presente. Como nos recuerda el Papa Francisco, el día dedicado a la Biblia no debe ser una vez al año, sino una vez para todo el año, porque nos surge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado. Ayer finalizó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con una llamada a la oración, la conversión y la reconciliación. Tras reconocer el distanciamiento entre algunas confesiones cristianas, así como algunos logros en el acercamiento de posturas doctrinales, los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales reconocen en su mensaje que falta camino por andar y que la unidad visible no es una realidad lograda. Rafael Vázquez es el secretario de esta Comisión Episcopal. Lamentablemente tenemos que seguir pidiéndole al Señor, todos los cristianos, que nos conceda el don de la unidad. Digo lamentablemente porque el hecho de reunirnos cristianos de diferentes confesiones para rezar por la unidad significa que no vivimos totalmente unidos. Hay muchos elementos que nos unen y que compartimos, pero no hemos alcanzado la unidad plena que desea Jesús para su única Iglesia. La Semana de Oración se ha inspirado este año en la tempestad que sufrió la nave que llevaba a San Pablo a Roma, con algunos prisioneros que acabaron socorridos en Malta con verdadera humanidad por los nativos de la isla. Y de ahí el lema de este año: nos mostraron con humanidad poco común. Hay un mensaje muy bonito que está en el trasfondo de esta Semana de Oración, que es la hospitalidad. Sobre todo hay una preocupación común para todos los cristianos, independientemente de nuestra confesión, que es del drama que se llama de la inmigración, ¿no? Entonces yo creo que en esta Semana de Oración hay una apertura a la hospitalidad de todo aquel que viene de fuera, siguiendo un poco la línea del Papa, de la acogida, de la promoción, de proteger, de integrar, y creo que es algo que nos duele a todos como cristianos y está en el trasfondo también de esta Semana de Oración por la Unidad.
El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, invita en su reflexión de esta semana a vivir el ecumenismo de la caridad y a rezar por la unidad. Todos los cristianos, todos los que creemos en Cristo, tenemos que vivir la unidad también en la acción, especialmente en favor de los más necesitados, de todos esos hombres y mujeres que vienen en condiciones miserables hasta nuestra casa, hasta nuestras ciudades, para vivir dignamente. Tenemos que vivir el ecumenismo de la caridad. Tenemos que vivir unidos en la caridad, porque la unidad en la caridad de Cristo nos va a unir también en todos los sentidos. Yo os invito a rezar por la unidad de todas las iglesias cristianas. Os invito a poner cada uno nuestra caridad, que es la respuesta al amor de Dios, para ser uno, para trabajar por el bien de todos con una sola voz, con unas solas manos. La Iglesia celebra hoy también el Día de la Infancia Misionera, una jornada que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo a través de actividades en colegios y catequesis con las que educar a estos niños en la fe y en la solidaridad con la misión. En la presentación de esta jornada, que este año tiene como lema «Con Jesús a Egipto en marcha», estuvo nuestro compañero Nacho de Gamón. Buenos días. Buenos días. Instituida en el siglo XIX, esta jornada es una de las 4 obras pontificias para la misión. Tiene como objetivo despertar el espíritu misionero de los más pequeños y recordarles que desde el momento en el que estamos bautizados tenemos la misión de difundir la buena noticia, tal y como explicaba el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. La infancia misionera nace en el siglo XIX con un fin muy bonito y es crear una red internacional, una red mundial de niños que ayudan a los niños. Es una red preciosa en la que se anima a los niños a ayudar a otros niños. Y no es a unos ricos frente a unos pobres, sino es unos a otros. La infancia misionera nace con ese espíritu y ese deseo justamente de que los niños de todo el mundo sean conscientes de que son misioneros y que por pura vocación nacida del bautismo tienen necesidad de ayudarse mutuamente y de llevar a Jesús a otros niños, ¿no? Son apóstoles. Durante la presentación de la jornada conocimos la historia de Expedita Pérez. Esta religiosa ha pasado 15 años en África, primero en Sudán y después en Egipto, pero siempre trabajando con los refugiados sudaneses. La hermana comboniana relató cómo la ayuda que les llega a través de esta jornada mejora la vida de los que la reciben y destacó el carácter universal de esta cita. Recuerdo cómo motivábamos a los niños para la infancia misionera y para otras campañas también misioneras de la Iglesia. Y les decía, ustedes habéis vivido en Sudán por algunos años. Ahora vivís en Egipto. ¿Dónde se vive mejor? Desde el punto de vista material se vive mejor en Egipto. Entonces yo les decía, no olvidéis nunca, y este es el lema de la infancia misionera, a los niños que se han quedado en Sudán y que ellos no pueden contar lo que vosotros estáis contando hoy. Aunque si aquí estáis pasándolo mal, no tenéis todas las posibilidades que vosotros esperabais, recordad que quien se quedó atrás todavía lo está viviendo peor. Y entonces estos niños también sabían responder con generosidad. Durante estos días se han organizado diversas actividades en las diócesis españolas para que los niños conozcan la importancia de compartir la fe y sus bienes con otros niños. El Seminario Conciliar de Madrid acogió el miércoles la presentación de la sección de Madrid del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. En el acto intervinieron el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el cardenal Giuseppe Bersaldi, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, el presidente de la Universidad Católica San Antonio, José Luis Mendoza, y el decano Manuel Arroba. La lección magistral estuvo a cargo del presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Vincenzo Paglia, que dijo que la teología no debe separarse de la pastoral y que hay que crear una reflexión teológica sobre la familia. Esta sede del Instituto, gracias al nuevo enfoque deseado por el Papa Francisco y que ya se ha puesto en marcha en la sede central de Roma, se presenta como un lugar único en el panorama de las instituciones académicas que tienen como objetivo específico las cuestiones relacionadas con el matrimonio y la familia.
Recordamos que en esta nueva sección del Instituto se ofertan la licenciatura eclesiástica en Teología del Matrimonio y de la Familia y también la licenciatura eclesiástica en Ciencias del Matrimonio y de la Familia con la Universidad Católica de Murcia, que preside José Luis Mendoza, en las labores de administración. Y es que nuestra universidad ha tenido desde sus inicios un único objetivo: servir a la Iglesia, contribuyendo a su acción evangelizadora, tanto en el ámbito académico y cultural como en el humano y relacional, en el que la familia ocupa un lugar fundamental. Así, la elección de esta sección extraurbana del Instituto en la Archidiócesis de Madrid, respaldado por su excelencia reverendísima el cardenal Carlos Osoro, es el más reciente fruto de este nuevo modelo de universidad en salida, para ir al encuentro del otro allí donde esté. Los obispos del sur han celebrado una nueva asamblea en la localidad de Baeza con motivo del año jubilar habilista, en la que han dado pasos en la creación de la Fundación de la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía. De los temas tratados nos informa desde COPE Jaén Antonio Agudo. Buenos días, Antonio. Buenos días. Aunque habitualmente se reúnen en Córdoba, los obispos del sur han querido trasladar este encuentro a la ciudad de Baeza para participar así en el año jubilar de San Juan de Ávila, que se celebra en la ciudad renacentista y que comenzó el 10 de mayo pasado y se va a prolongar hasta el 31 de mayo del presente ejercicio. En este sentido, el obispo de Jaén, Monseñor Rodríguez Magro, informó de la próxima celebración del Congreso Internacional San Juan de Ávila, que se va a celebrar en esta localidad jienense del 11 al 13 de febrero y que lleva por tema el presbítero secular en el siglo XXI a la luz del magisterio de San Juan de Ávila. La asamblea además daba el visto bueno para que el obispo de Málaga inicie la apertura de la causa de canonización de la sierva de Dios Laura Aguirre Illa, fundadora de un orfanato para niñas pobres en la malagueña ciudad de Álora, y también los prelados daban pasos en la erección de la fundación de la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, cuya sesión inaugural tendrá lugar en la próxima reunión el 12 de mayo en Granada. El obispo de Mallorca, Sebastián Taltabul, ha publicado una extensa carta pastoral en la que aborda distintas ideas y líneas de actuación para esta diócesis. Nos lo cuenta desde COPE Mallorca Cristina Llamas. Esta carta pastoral es una manera que tiene el obispo de Mallorca de comunicarse con la comunidad cristiana. Cuenta con más de 300 páginas y 20 capítulos. En él se pone la evangelización de las personas en el centro e invita a vivir un ambiente de comunidad en estos tiempos que, dice, piden nuevas respuestas. El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabul, también ofrece al inicio de esta carta un correo electrónico para que puedan enviarse aportaciones y seguir así escribiendo la carta entre todos. Es una novedad en este tipo de documentos. Para integrar aspectos que yo no he puesto y que a lo mejor mucha gente descubre que hay que ponerlos. Si yo lo digo al principio, yo no hablo de todo, pero si quieren añadir algunas cosas o matizar o ampliar, además hay unos cuestionarios después de cada capítulo y el cuestionario da para reunirse en grupo o para responder personalmente. En esos 20 capítulos se habla de vivir en comunidad, tener presente a las nuevas generaciones que llegan, la vocación de recuperar el matrimonio, trabajar en la inclusión social y la defensa de los derechos humanos, entre otros. El nuncio del Vaticano en España, Bernardito Auza, se reunió el miércoles con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, encargada de las relaciones con la Iglesia, que les puso algunos aspectos del calendario del nuevo Gobierno, como los referentes a la fiscalidad de los bienes de la Iglesia. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Auril es una niña de Sudán del Sur. Huyó de la guerra con su familia, caminando por el desierto. Actualmente está refugiada en Egipto y puede estudiar en la escuela de la parroquia Sagrado Corazón de El Cairo. El 26 de enero es la jornada de infancia misionera. Tú puedes ayudar a los misioneros para que sigan cuidando de niñas como Auril. ¿Colaboras? 26 de enero, jornada de infancia misionera. Dona en infanciamisionera.es. Intergentes, tus desplegables para conocer cuestiones esenciales de la fe, los sacramentos, los tiempos litúrgicos, la espiritualidad o la enseñanza de la Iglesia. Visítanos e infórmate en intergentes.es. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva ahora hasta el Vaticano en este primer domingo de la Palabra de Dios que, como hemos comentado al comienzo del programa, guarda una estrecha relación con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, una celebración que finalizaba ayer sábado, día en el que el Papa rezó las segundas vísperas en la fiesta de la conversión de San Pablo y de la que habló también en la audiencia general del miércoles. Ese día hizo un llamamiento para ofrecer hospitalidad a los más vulnerables, además de enviar una felicitación al pueblo chino que ayer sábado celebró la llegada del nuevo año. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Sí, aquí está todo preparado para vivir este primer domingo histórico para toda la Iglesia. A las 10 de la mañana el Papa presidirá una misa en la que la liturgia subrayará la importancia que la palabra de Dios tiene en la vida de cada uno. En el altar ya está situada la imagen de Nuestra Señora de Enoch, patrona de Irlanda, que ha viajado especialmente desde ese santuario para estar hoy en San Pedro. También se han preparado los ejemplares de la Biblia que Francisco entregará al finalizar la misa a refugiados, personas sin hogar, ancianos, jóvenes, médicos, periodistas, profesores, catequistas y a representantes de otras confesiones. La presencia de otras confesiones religiosas enlaza con la Semana de Oración por los Cristianos, tema escogido por el Papa para su catequesis de los miércoles, en la que nos animó a vivir la hospitalidad, acogiendo como hermanos a los cristianos de otras tradiciones. Acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en su vida y dejarnos recibir de las otras comunidades es lo mismo. Estemos disponibles y abiertos, con el deseo de conocer la experiencia de ellos que tienen de la fe para vernos enriquecidos por este don espiritual. Francisco nos invitó a vivir la fiesta de la conversión de San Pablo con el deseo de empeñar nuestras mejores energías en anunciar la salvación de Cristo a todos. Ayer mismo, como es tradición, el Papa clausuraba esta semana de oración con el rezo de las segundas vísperas en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Asistieron representantes de otras confesiones. En esta ocasión ha estado expuesta a los fieles la urna con las reliquias de San Timoteo, hijo predilecto de San Pablo, que habitualmente se encuentra en la ciudad italiana de Termoli. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes en el Foro Mundial de Davos en el que recuerda el deber moral de cuidar unos de otros y de situar a la persona en el centro mismo de la política. Eva. Con gran fuerza y claridad, el Papa invitaba a los líderes reunidos en este importante encuentro de Suiza a que dejen de lado la mera búsqueda de poder o de ganancia y se centren en trabajar por soluciones equitativas para el mundo. Francisco insiste en su mensaje en que quienes controlan las principales instituciones y países del mundo tienen la obligación moral de colocar a la persona humana en el centro mismo de la política pública, porque con demasiada frecuencia las visiones materialistas conducen a prácticas motivadas únicamente por el interés propio. Insiste el Papa en que solo se puede prosperar cuando todos los miembros de la familia humana están incluidos en la búsqueda del bien común y contribuyen a él. Al concluir el mensaje, Francisco les transmite su deseo de que las deliberaciones de los participantes conduzcan a un crecimiento de la solidaridad, especialmente con los más necesitados, que experimentan la injusticia social y cuya existencia misma está incluso amenazada. También les reiteró la responsabilidad moral de las instituciones y de los políticos en buscar el desarrollo integral de todos. El Vaticano ha estado presente en Davos con una representación encabezada por el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Turkson. Pues también sobre este mensaje a los participantes en la cumbre de Davos nos habla hoy en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Desde hace 50 años en la localidad suiza de Davos se reúne la cúpula mundial de la política y de la economía para discutir la situación global y proponer algunas soluciones. Fue el cardenal Echegaray el primer eclesiástico que asistió a este foro ecuménico mundial como invitado personal, pero últimamente la Santa Sede acude a participar oficialmente en los debates. El cardenal Turkson, que preside el Dicasterio para el Desarrollo del Humanismo Humano Integral, representa al Papa. El purpurado era portavoz de un mensaje de Francisco que fue leído por él en la sesión inaugural, un texto breve en el que Bergoglio subraya que la persona humana debe estar situada en el centro de la política pública. Este es un deber, añade, que incumbe a los gobiernos, a los sectores empresariales, económicos y políticos si se buscan soluciones equitativas a los desafíos que afectan a nuestro mundo. Esta cumbre ha estado dominada por el debate sobre el cambio climático. La joven militante sueca Greta Thunberg y el presidente norteamericano Trump han protagonizado dos posturas antagónicas. El Santo Padre ha recordado que en su encíclica Laudato Si llamaba la atención sobre una ecología integral que de por sí
convoca a los distintos saberes, también el económico, hacia una mirada más integral e integradora. Al final de su mensaje, el Santo Padre espera que las discusiones de estos días conduzcan a una mayor solidaridad, especialmente con los más necesitados que experimentan la injusticia social y económica y cuya existencia misma está incluso amenazada. Cabe desear que la suya no sea una vez más una voz que clama en el desierto. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Como es ya tradición en la festividad de Santa Inés, Francisco bendijo los corderos cuya lana será usada para la confección de los palios que se entregarán a los arzobispos nombrados en el último año. Unos palios que son signo de comunión con el Papa y de la solicitud pastoral del Buen Pastor y que son tejidos por los benedictinos del monasterio de Santa Cecilia, en el barrio romano de Trastevere. Por otra parte, el Papa ha recibido a una delegación del Centro Simón Wiesenthal y recordó su visita al campo de concentración de Auschwitz en el año 2016. Condenó el antisemitismo en cualquiera de sus formas y recordó que si olvidamos el pasado, destruimos nuestro futuro. Sí, tras reiterar una vez más su oposición ante toda forma de antisemitismo, el Papa invitó a esta asociación comprometida durante años en el combate del racismo y el odio a las minorías a sembrar la paz y a cultivar juntos la fraternidad y la defensa de los más débiles. Francisco les recordó que la única manera de crear una verdadera seguridad es a través de la integración, la búsqueda y la comprensión del otro, pero para ello es urgente reintegrar a los marginados, dar una mano a los que están lejos, apoyar a los descartados porque no tienen medios ni dinero, ayudar a los que son víctimas de la intolerancia y la discriminación. El aniversario de esta indescriptible crueldad que la humanidad descubrió hace 75 años nos llama a detenernos, callar y recordar. Lo necesitamos para no volvernos indiferentes. Francisco quiso recordarles la declaración Nostra Aetate, en la que se subraya que judíos y cristianos compartimos un rico patrimonio espiritual común que debe ponerse al servicio de todos sin distanciarnos y excluirnos. El Papa no olvidó que mañana lunes 27 de enero se celebra el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, que él mismo visitó en 2016 y ante el que estuvo rezando en silencio. Gracias, Eva. El viernes, en la fiesta de San Francisco de Sales, se publicó el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que tiene como lema: para que puedas contar y grabar en la memoria, la vida se hace historia. Francisco reflexiona sobre la narración porque cree que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias que contribuyan y ayuden a encontrar las raíces y den fuerzas para avanzar juntos. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha asistido a la última reunión de la Conferencia Episcopal de Venezuela, donde ha conocido de cerca la crisis social, política y económica del país. De ella habló en el espejo de COPE con las palabras que ha resumido Nacho de Gamón. Monseñor Argüello ha podido comprobar de primera mano cómo los venezolanos se enfrentan cada día a una situación de supervivencia. Poco tráfico en las calles o largas colas en las gasolineras. Hablamos de hasta 2 días haciendo cola para conseguir combustible. Son algunas de las estampas que se ha encontrado en su viaje a Venezuela. La escuela no funciona, la sanidad no funciona. Es tremendo que las mujeres están volviendo a dar a luz en sus casas, que además de no haber gasolina tampoco hay la típica bombona de butano. Se vuelve a cocinar con leña, los chavales por las calles, la violencia por la supervivencia y en medio de eso las florecillas de las personas que se apoyan, de la escuela que se pone en marcha. El secretario general de los obispos españoles no duda en calificar Venezuela como un estado en quiebra. La dictadura venezolana es anárquica, digamos, es una anarquía en el cual las instituciones básicas no funcionan y lo que es más preocupante, cuando alguien sufre que hay tantos robos, tanta violencia, no sabe a quién acudir. No se ha perdido completamente la esperanza de que tenga sentido ir a la policía a denunciar o esperar que un sistema judicial pueda resolver los problemas. Más veces ocurre a veces lo contrario, que hay miedo en la propia población de que sean alguna de estas instituciones las que además colaboren con las dificultades, ¿no? Monseñor Luis Argüello reclama presión contra el régimen para acabar con esta situación. Ante el drama tan tremendo de la muerte de personas, de la pérdida de generaciones de jóvenes, de la necesidad del exilio, del éxodo,
de tantos miles y millones de personas, yo creo que no solamente hace falta la ayuda personal, sino que hace falta también la presión moral, social y política. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española concluye recordando que la posición de los obispos venezolanos no es sencilla. Por un lado, quieren impulsar la reconciliación, pero por otro, la situación es tan extrema que su palabra es un verdadero grito reclamando ayuda. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en España para contarles que la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha concedido la primera edición de los premios Carisma, que tienen como finalidad reconocer el trabajo que diferentes personas o instituciones realizan en la animación, servicio y promoción de la vida religiosa desde el compromiso con los valores evangélicos en su actividad personal o profesional. El Instituto Teológico de Vida Religiosa ha sido galardonado con el premio Carisma de Formación y Espiritualidad. El vicario de Pastoral Social de Madrid, José Luis Segovia, en Justicia y Solidaridad, Escuelas Católicas en Educación y la solidaridad con Sudán del Sur en Cooperación. También han sido premiados Mari Carmen Álvarez y Raúl Tinajero, responsables de Pastoral Juvenil en Confer y Conferencia Episcopal, la Fundación Aladina en Salud, el espacio Olumen de los dominicos en el apartado de Fe y Cultura, la cantante Rosalén por su compromiso en proyectos solidarios y premio Carisma Especial para Santiago Agrelo por su trabajo con los inmigrantes. El premio Carisma de Comunicación ha sido concedido a Ana María Medina, presentadora del programa Periferias en 13 Televisión, además de delegada de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga y colaboradora de la Linterna de la Iglesia. El martes se presentó en la Asociación de la Prensa de Madrid el libro Manuel de Uncitis, sacerdote y periodista, que ha escrito Juan Cantabella y ha publicado la editorial San Pablo. Una biografía de quien fue referente del periodismo religioso del posconcilio y de la promoción del trabajo misionero y evangelizador como secretario nacional de las Obras Misionales Pontificias. Pero ante todo, sacerdote, como recordó el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. Todo lo que hizo fue desarrollar su sacerdocio, su ser periodista, la gran obra que hizo durante tantos años en la OMP, el desarrollo de su vida nos está mostrando un sacerdote. Él, en el fondo, estaba viviendo lo que aprendió y repitió tantas veces en el seminario de Vitoria. Solo sacerdote, siempre sacerdote, sacerdote en todo. Quiero dejar muy claro, dice Unciti, quiero dejar muy claro que ante todo soy sacerdote, que antepongo cualquier cosa a mi vocación sacerdotal. Y dice él, la diferencia es que mi púlpito es un periódico. El Arzobispado de Valencia ha puesto en marcha una residencia para menores sin hogar con el fin de responder a una situación social dramática y urgente de niños y jóvenes en un grave riesgo de exclusión social. Desde COPE Valencia informa Luis Agudo. La Diócesis de Valencia ha puesto en marcha a través de Cáritas Diocesana una residencia hogar para una treintena de niños y adolescentes en situación de desamparo. Está ubicada en el término de Torrent, en el antiguo convento de unas dominicas que ha sido adquirido y reformado por la Diócesis de Valencia con el fin de responder de esta manera a las nuevas pobrezas emergentes, como es la de los adolescentes en situación de desamparo, como ha destacado el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ros. He tenido la ocasión de estar en algunos lugares donde hay menores en régimen de tutela y me ha creado muchas veces problemas muy serios de conciencia. No es justo que los niños no tengan futuro, esto no hay derecho a esto. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué quiere la Iglesia diocesana? Que vivan, que se sientan felices, que sientan la casa como suya, es su hogar, que se sientan queridos, muy queridos, y sobre todo que puedan labrarse un futuro. Está previsto que el centro, denominado Virgen de los Desamparados, pueda acoger hasta 30 niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años bajo la tutela o guarda de la Generalitat Valenciana. Recordamos que el 36% de los beneficiarios ahora mismo en la Cáritas Diocesana de Valencia son menores de edad. Así terminamos el informativo Iglesia Noticia, programa 1656 de este último domingo de enero. Hasta dentro de 7 días, un saludo de Faustino Catalina.